Gracias, Carla. Bienvenida, Geraldina. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Bueno, antes de ir a lo que tiene que ver con la economía del hogar y a los tips, me gustaría preguntarte sobre las estafas piramidales. Primero, ¿qué son para que la gente entienda? ¿Qué entendés vos o qué se puede entender por estafas piramidales? Son mecanismos de estafa en el cual el organizador lo que hace es pedir al inversor un capital inicial y además que se comprometa también a invitar a más gente. ¿Por qué? Porque no es una inversión en sí misma, sino que es un sistema por el cual quienes entran, los nuevos participantes, le dan los fondos al organizador para que el organizador pueda cumplir con las promesas y con los intereses prometidos a los que entraron primero. Por eso se llama piramidal. Porque uno entra, tiene que invitar a más gente y todo ese piso de abajo sostiene y le da ganancias al que entró antes. Es decir, que ganan los primeros que ingresan a este sistema y los que entran después son los que quedan con la estafa. Exactamente, puede haber muchos pisos, digamos, de estafa hasta que el sistema se derrumba. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve al vecino, al conocido, al amigo que le ha resultado, que le han pagado lo que le han prometido, que ha cobrado lo que esperaba, que generalmente son rendimientos muy superiores a los que se ofrece, los que ofrece el mercado legal y regulado. Entonces es una tentación. Entonces uno dice, bueno, si a él le han pagado, a mí también voy a probar, y ya me han pagado una vez, entonces voy a reinvertir y voy a probar de vuelta hasta que el sistema se cae. El problema para mí está en que la gente desconoce cuáles son los otros mecanismos de inversión reales. Entonces, por no tener la plata parada, por no perderse oportunidades, ante la primera oferta que le hacen, entra. ¿Hay algunas alarmas que se puedan divisar para no caer en una estafa, como las que cayeron en Buenos Aires o acá mismo en Tucumán, en Concepción? Sí, esto es viejísimo y pasa repetidamente y vemos un caso y aparece uno al tiempo. Yo creo que esto es un poco por falta de educación financiera de la población en general y falta de recaudos, lo que vos me decías. Es fundamental que uno conozca la empresa en la cual está confiando, los antecedentes, dónde se da el verdadero valor agregado. O sea, si uno le prometen un rendimiento es porque hay una generación de riqueza en el medio, tiene que haber algo que genere esos intereses genuinos, real, hay que ir a fondo, investigar. Con la plata que yo estoy dando, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la base que va a hacer que yo obtenga los rendimientos que quiero, digamos? Si no conocemos eso, no podemos confiar. Claro. Además hay un montón de regulaciones. Nosotros tenemos el Banco Central como un regulador, digamos, clave en el mercado, la Comisión Nacional de Valores. No basta con que la empresa tenga un quit o esté registrado en AFIP. Tiene que a su vez estar registrado como una organización, una compañía, una institución que esté habilitada, ¿sí?, para hacer este tipo de inversiones. Hay una frase que uno dice siempre cuando se refiere a algo de valor, dice, uy, esto cotiza en bolsa. Sí. ¿Sí? Ese cotiza en bolsa no es solamente que es muy valioso, sino que ha pasado un montón de filtros y de regulaciones y cumple con un montón de condiciones para poder estar en bolsa, digamos, para poder cotizar en bolsa. Entonces, todo eso no está al vicio. Son controles que protegen a los consumidores. Geraldina, vos hiciste mención a dos cosas. Por un lado, que no se conoce quizás las otras opciones de inversión y por otro lado, la cuestión de la educación financiera. ¿De qué manera se puede avanzar sobre este tema de educación financiera y dar a conocer las herramientas que están disponibles? Bueno, yo creo que hay una falla en el sistema educativo o una falencia. Yo creo que todo el mundo maneja plata en algún momento de su vida, entonces es necesario contar con ciertas herramientas para justamente no caer en este tipo de estafas. Al margen de eso y hasta que eso se regule y se pueda poner operativo, en Internet hay un montón de información que la brindan instituciones, digamos, validadas, por ejemplo, como yo te mencionaba, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, BIMA, que es el que regula todos los mercados financieros. Tienen a disposición del público en general un montón de material
donde uno puede ir a investigar, a ver cuál es una tasa normal de rendimiento hoy en día. Si la tasa normal de rendimiento hoy en día, por ejemplo, hablando en dólares, es un, no sé, 5%. Si a mí me ofrecen el 20%, tengo que abrir los ojos y decir, a ver, la rentabilidad está asociada al riesgo. Si me ofrecen mucho es porque hay mucho riesgo. ¿Estoy dispuesto a asumir ese riesgo? Voy a poner todo mi capital, capaz que estoy dispuesto, pero con un poquitito, no con todos mis ahorros. Perfecto. Empezar a diversificar y a conocer. Entonces, investigar un poquitito antes de meternos en cosas que no conocemos. Y en todo lo que es inversión siempre es necesario eso, entender el sistema y cómo voy a obtener yo mis ganancias para recién confiarle mi capital y mis ahorros. Geraldina, Carla decía la economía del hogar. ¿De qué manera se puede hoy en día pensar en invertir con la situación económica que estamos atravesando? Bueno, hay una dualidad acá, porque por un lado decimos que hay estafa piramidal, si hay estafa piramidal es porque hay plata disponible. Sí, se ve con sector. O sea, hay gente que sí puede, hay gente que puede lograr ahorrar y que tiene incluso ahorros anteriores y que quizá tenga un esquema de gastos muy chico o tiene ingresos que superan sus gastos y eso le admite un ahorro. No podemos negar que existe eso porque si no, no existirían las estafas. ¿Sí? Entonces hay parte de la población que sí lo puede hacer y hay otra parte que quizá le esté costando obviamente lograr el ahorro, pero en ese caso lo principal es tener control de las finanzas del hogar, saber cuánto ingresa y tener conocimiento preciso de los gastos, ¿sí? Y ahí definir o predefinir a dónde quiero que se vaya mi plato, tratar de organizarlo de la forma más eficiente, a donde me genere más valor, a donde realmente le dé yo mayor importancia al uso del dinero. El dinero es el fruto de nuestro trabajo, no podemos desperdiciarlo y yo creo que hay que dedicarle al menos, no sé, 1 hora a la semana a administrar ese dinero y a decidir esto, a dónde se va a ir de forma más consciente y controlada. Es decir, conocer cuánto estoy ganando y saber en qué estoy gastando. Sí, o en qué voy a gastar. Los gastos. Todos los gastos. La idea es tomar conciencia hasta de esas cosas chiquititas que uno no se da cuenta. No sé, el estacionamiento, una propina o una gaseosa que me compro en el kiosco, la plata que le doy a mis hijas para ir al colegio. Todo suma al presupuesto y es necesario predefinir al comienzo del mes quizás cómo quiero distribuir para poder, no sé, por lo menos pensar o aspirar a que en algún momento uno pueda tener un pequeño ahorro. Perfecto, Geraldina, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto. Continuamos con las chicas acá en Tucumán con Todo. Muchas